Buenos días. Esta es la asignatura de Teoría General del Derecho en la unidad 5, Sanciones y Coacción, con el maestro Luis Felipe Mena Cáceres y su servidora, la alumna Neri Elizabeth Segovia Buendía. Esta es la actividad número 5, en cuanto vamos a explicar las clases de sanciones. A continuación presento la tabla de contenido de esta presentación. Como primer punto vamos a tener el título, la sanción como consecuencia del derecho, siguiendo con la sanción y coacción, la clasificación de las sanciones, la pena, clasificación de Carneluti, el problema de la sanción premial, el premio como medida jurídica. Comenzamos. Como primer título tenemos la sanción como consecuencia del derecho. Las normas jurídicas enlazan determinadas consecuencias al cumplimiento de los deberes del derecho objetivo. Una de las más características es la sanción. Esa no constituye un concepto jurídico fundamental, sino una forma sui generis de manifestación de las consecuencias del derecho. La sanción puede ser definida como consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. Esto quiere decir que si tú omites o haces alguna mala acción, vas a tener como consecuencia una sanción. Como siguiente punto tenemos la sanción y la coacción. La sanción no debe de ser confundida con los actos de coacción, por lo que, en definición, la sanción es la consecuencia prevista por el derecho ante una conducta contraria a la norma, como lo mencioné anteriormente. Y la coacción es el empleo material de la fuerza para hacer efectiva la sanción. Es decir, así, por ejemplo, una de las claras donde podemos encontrarlo es en el Código Penal, en donde dice que si robaste, vas a tener que devolver la cosa robada o recibir una sanción, como por ejemplo la cárcel. Como siguiente punto tenemos la clasificación de las sanciones. En un primer criterio, consiste en agruparlas según las diversas ramas del derecho: el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho internacional, entre otras. Un segundo criterio es tomando en cuenta las relaciones entre el contenido de la sanción, el deber jurídico y el cumplimiento del deber jurídico. Y esto le da origen a dos grupos: las de coincidencia y las de no coincidencia. Las de coincidencia por cumplimiento forzoso son las que buscan el cumplimiento por la fuerza de la norma jurídica. La de no coincidencia por indemnización tiene como fin obtener una prestación económica equivalente a los daños y perjuicios sufridos. La de castigo, esta busca la finalidad inmediata, o sea, una resolución inmediata, no busca el cumplimiento de un deber jurídico, y tampoco la indemnización, sino imponer al violador una pena. A continuación presento un diagrama en donde muestro los tipos de sanciones. En cuanto a la diapositiva anterior, presenté el tipo de sanción simple, que son las de coincidencia y las de no coincidencia. También tenemos las mixtas. Las mixtas son la combinación de las sanciones simples, donde se da o se puede dar como inicial punto el cumplimiento más la indemnización, o el cumplimiento más el castigo, o la indemnización más el castigo, o las tres en conjunto, que serían el cumplimiento más la indemnización más el castigo. Como siguiente punto tenemos la pena. La pena es la forma más característica del castigo y una de las consecuencias jurídicas de la comisión de un hecho delictuoso. Al lado de las penas o medidas represivas existen las medidas de seguridad o preventivas. Las represivas buscan la aplicación inmediata de la pena tras el incumplimiento de la ley. Las segundas, que son las preventivas, buscan evitar
la violación de la ley. Entre las características de la pena tenemos que afectan los derechos fundamentales, como lo puede ser la libertad, la de propiedad, el honor o la vida. También tenemos que es impuesta por el Estado por medio de los tribunales, resultando de un juicio, puede ser en materia penal. Debe ser personal y aplicable por la ley, solo ante un delito. ¿A qué se refiere con que debe ser personal? Por ejemplo, si yo cometí un delito, nadie más se le puede imponer una pena más que a mí, porque yo lo cometí. Tiene propósito de medidas represivas como el castigo es inmediato, y las preventivas de disuadir. Por ejemplo, si yo cometí un delito y me impone un tribunal una pena, entonces la sociedad o las demás personas se dan cuenta que por haber incurrido ante la ley, recibí una pena, un castigo. Entonces, también es aplicable para los demás si deciden incurrir en ese mismo acto. Como siguiente punto tenemos la clasificación del italiano Francesco Carneluti, quien afirma que el concepto de sanción no es más que una medida jurídica. Entiende de los medios que el legislador adopta para la imposición de las normas del derecho. Tales medidas no solo sirven para la represión, sino también puede orientarse para la prevención de los actos ilícitos. La clasifican dos: las preventivas, que están establecidas en los códigos penales, como su nombre lo dice, para prevenir o evitar la comisión de actos delictuosos. Estas también se dividen a su vez en personales y patrimoniales. Por siguiente punto están las represivas, y estas generalmente se les designa con el nombre de sanciones, consecuencias que derivan de la inobservancia de un precepto. Como siguiente punto tenemos el problema de la sanción premial. Generalmente, esta está destinada a reforzar el cumplimiento de la ley a través de la pena o ejecución forzosa, pero esta idea limita el cumplimiento de la norma jurídica, puesto que también pueden perseguirse no solamente con la amenaza de un mal, sino ofreciendo premios o recompensas. Cabe mencionar, por tanto, de un derecho premial en contraposición al penal. La sanción debe definirse en consecuencia como el efecto jurídico de un acto teniente a compensar la voluntad. La finalidad, ya sea represiva o recompensatoria del orden jurídico, podría indicarse como la función remunerativa, donde la sanción busca compensar la voluntad y fortalecer el respeto y el cumplimiento de la ley. Un ejemplo de la sanción premial es cuando una persona física, por voluntad propia, decide declarar ante el SAT sus bienes o sus ingresos. Entonces, por lo tanto, como es una aportación voluntaria, el SAT o el Estado nos premia devolviéndonos los impuestos ganados, y ese es el premio por tal acción que decidimos hacer voluntariamente. Como siguiente y último punto tenemos el premio como medida jurídica.
En tanto, el premio deberá ser visto como una medida jurídica, ya que fomenta el cumplimiento meritorio de las normas del derecho como forma de una consecuencia normativa que implica facultades tanto del sujeto para reclamar su recompensa como la obligación del Estado a otorgarle. Retomando el ejemplo anterior, en este caso podríamos decir que la persona es la que reclama la recompensa y el SAT es quien deberá otorgarle el premio por haber cumplido con su declaración. Por su atención, muchas gracias.